Listo, entonces, el video que vamos a desarrollar ahora, vamos a ponerlo así. S10, clase 5. ¿Ya está? Y el tema que vamos a ver aquí es copia de seguridad de la base de datos y restitución de base de datos. Esto les va a servir para que puedan ustedes transportar la información. Inicialmente la vamos a exportar como toda la base de datos. Ya en los siguientes videos que hagamos vamos a ver cómo podemos llevarnos solamente un presupuesto específico. Aquí con esta copia de seguridad que vas a hacer, te vas a llevar toda la base de datos, o sea, todo lo que hayamos hecho hoy día y lo que hayamos hecho las clases anteriores y se haya quedado grabado en esta máquina, todo se van a llevar. Entonces, paso número 1 para poder empezar. Vamos a procesar el presupuesto. Así que siempre es necesario que tus presupuestos estén procesados, ¿no? Ya hace un momento ya procesamos la información. Listo, vamos a ver, procesar todo. Listo, ya está. ¿Dónde es? Si la pregunta fuera, ¿y es importante que yo procese mi presupuesto cuando me llevo toda la base de datos? Sí, bueno, podrías hasta obviarlo. Pero si la pregunta fuera, ¿y es necesario que yo procese mi presupuesto cuando voy a generar la exportación de un solo presupuesto? Ahí sí es obligatorio que proceses tu presupuesto. Porque si no lo procesas tú, cuando llegues a la ventana de exportación, el S10 te va a decir, procesa, este presupuesto no está procesado. Porque el S10 necesita la información completa hasta el momento. Entonces, yo te recomendaría, proceses uno, proceses todo, siempre procesalos. Ya está. Llegamos hasta aquí, vamos a utilitarios. Utilitarios. Hay una pestaña que se llama utilitarios. Y vamos a la opción mantenimiento de la base de datos. Mantenimiento de la base de datos. Dentro de esta ventana de mantenimiento de base de datos voy a poder hacer una copia de seguridad de la base de datos, restaurar base de datos, compactar y eliminar una base de datos. Dale siguiente. ¿Ya? Si tú estás llegando a casa y vas a restituir una base de datos, la primera recomendación que te voy a hacer es, si vas a restituir una base de datos que tú te lleves de aquí, primero genera una copia de seguridad de la base de datos que tienes actualmente. Porque si por algún motivo la base de datos que tú te llevas está bloqueada o tiene algún error, puede ser que bloquees tu S10 y la base de datos que tú tienes se bloquee y ya no la puedas restituir luego. O cuando reinstales tu S10 no puedas utilizar esa base de datos porque está bloqueada. Entonces, recomendación, genérale una copia de seguridad a la base de datos antes de restituir la que tú te llevas de acá. Pero si tu presupuesto, si tu S10 recién lo estás instalando, no es necesario. O sea, vas a ver que no se bloquea siempre y cuando lo hagas con los pasos correctos. Copia de seguridad de la base de datos. Siguiente. Ya está. Y aquí, intervención de todos. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Dice, base de datos origen de donde se genera la copia de seguridad o de respaldo. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Siguiente. Siguiente. ¿Seguros o no? Mira, fíjate acá. ¿Qué te dice aquí? Base de datos origen de donde se genera la copia de seguridad. Lo que te está diciendo es, ¿de dónde sale la información? O sea, ¿en qué base de datos está la información que tú quieres exportar? Mira acá, ¿qué te dice aquí? ¿En qué base de datos o desde qué base de datos estás trabajando? Te dice, por si acaso, lo que tú vas a exportar está en la base de datos S10. ¿Estamos? Lo cual está bien. Así que aquí debería decir S10. Si te aparece cualquier otro dato, es porque seguramente lo has escrito, pero ahí te debe decir la base de datos que yo voy a exportar o lo que tú te vas a llevar a casa o te vas a llevar en tu USB, sale o actualmente está en S10, que es la base de datos. ¿Sí? Eso es lo que dice.
¿Ya está? Entonces, aquí le damos siguiente. Ojo, le damos siguiente porque nuestra base de datos está en S10, pero yo podría buscar la base de datos donde está la información que quiero exportar o no. ¿Sí? También podrías exportar una base de datos o cierta información que no está en la base de datos actual, sino que está en otra que hayas generado antes. ¿Ya? Entonces, o exportas la base de datos actual o buscas una base de datos que previamente hayas grabado y la exportas. Ya está. Listo. En nuestro caso es siguiente. Ahora me dice nombre del archivo donde se almacenará la información. Fíjate, la base de datos tiene esta forma. Yo voy a hacer un dibujito, ¿ya? Usualmente nuestros videitos salen bien garabateados porque se hacen dibujitos, ¿no? Mira, ¿cómo se llama la base de datos donde estás trabajando actualmente? S10. Te dice, fíjate acá, nombre del archivo donde se almacena la información. Quiere decir que esta información, lo que tienes tú en esta base de datos, la vas a almacenar dentro de un archivo. Quiere decir, esto es como cuando tú te quieres llevar de acá varios archivos y tú quieres que no quieres estarte manejando uno por uno. ¿Qué es lo que suelen hacer ustedes? Seleccionas todo y los empaquetas, ¿no es cierto? Utilizas el programita WinZip o WinRAR para empaquetar toda la información. Eso es lo que estás haciendo acá. Esa sería un símil, ¿no? Un equivalente. Le estás diciendo, como te vas a llevar la información, toda tu base de datos, la voy a meter dentro de un archivito, como si la empaquetara. Entonces lo que te está pidiendo aquí es qué nombre le vas a dar al archivo. Eso es lo que te está pidiendo. Como este es mi archivo de respaldo, le vamos a poner respaldo. Ya está, respaldo, y le pondré la fecha de hoy. Hoy día estamos 28, ¿no? 28, vamos a ponerle así, 28 del 8, listo, así, 28 y de frente 8 del 2018, listo. Yo le pongo las codificaciones así, 28.8 del 2018. Algo que deben tener en cuenta: a los nombres que pongan de las bases de datos no le deje un espacio en blanco, porque esto a veces genera un error a la hora de la exportación. Así que nombrecito o continuo o con guión bajo. Tampoco me complicaría con el guión bajo. Pongan el nombre continuo y ya está. ¿Se entiende esto de aquí? Ahora, como tú quieres llevarte un archivo físico, por llamarlo de alguna manera, un archivo que pueda yo copiar en mi USB, el proceso que tienes que seguir, es este: estándar formato SQL Server. Esto es lo que tienes que hacer. Esto genera un archivo que puedes transportar. Colócate en formato estándar SQL Server, ¿ya? Y si has ingresado el nombre correcto y no has puesto espacios en blanco y no hay error, dale siguiente. En mi caso voy a poner igual, respaldo 28.8 del 2018. Le digo estándar, siguiente, y ahora le digo copiar. Y si has escrito bien el nombre y no tienes ninguna complicación, debe salirte copia de seguridad estándar. ¿Sí? ¿Terminó correctamente o no? Sí, termina correctamente, dale a aceptar, ¿ya? Y si nosotros nos queremos llevar esta información, ponemos nuestro USB, nos vamos al explorador de archivos, En el explorador de archivos me voy a ir, me voy a ir a C, aquí está, C, pica la flechita que apunta a la derecha para ver todas las carpetas, nos vamos a C, nos vamos a S10.2000, ¿ya? Pica igual la flechita que se va a la derecha, y aquí nos vamos a backup. Vamos a backup. ¿Qué encontraste en backup? Encontramos nuestro archivo de respaldo o copia de seguridad. Ahora, ¿quieres irte a casa llevándote toda la base de datos? Copia este archivo. No te vas a llevar uno, te vas a llevar, si tienes 20 presupuestos, los 20 presupuestos te llevas. ¿Ya? Entonces,
Entonces, el procedimiento para restituir la base de datos es esta. Fíjense acá. Llegan a casa con su USB donde han copiado este archivo que se llama data, que tiene la información que se van a llevar. Botón de la derecha, le digo copiar, me voy a C, me voy a S10 2000 nuevamente, backup y lo copio aquí, pegar. ¿Ya está? Y lo copio aquí, pegar. Entonces, llega a casa, pon tu USB, copia la data que te estás llevando y pégala nuevamente en backup. Ahí la encontraste, claro, en mi máquina, ahí la encontraste y ahí la tienes que ubicar para que la restaures. A ver, hagan ese procedimiento. Ya, ahora sí, una vez que se haya copiado la base de datos, volvemos al S10, volvemos a mantenimiento de base de datos. ¿Ya está? ¿Sí? Vamos a siguiente. Y ahora vamos a utilizar la herramienta restaurar, restauración de base de datos, restaurar base de datos. Restaurar base de datos, siguiente. Si está claro, díganme qué hago. ¿Ah? Siguiente. No, mira. A ver, este ya es el paso contrario. Fíjate, tú te has llevado o te estás llevando... Fíjate acá, ¿no es cierto? Esto. ¿Cómo se llama el archivo que estás restaurando ahorita? ¿No es cierto? Este es el archivo que estás restaurando. Ahora te dice, ahora es el paso contrario. Ahora esto de aquí tiene que volverse nuevamente nuestra base de datos. Entonces te está preguntando, ¿cómo le vas a poner a esta base de datos? Tú no le puedes decir S10 porque S10 es la base de datos actual. Y como es la base de datos actual, te va a decir, hey, estás tratando de chancar la base de datos que además estás usando. Pero ten cuidado porque si la pregunta fuera, ¿puedes chancar una base de datos? Claro que sí, así que ten cuidado, porque de repente pierdes los presupuestos que tengas en otras bases de datos. Así que hay que ponerle un nombre. Ahora, la mayoría comienza a ponerle otro nombre, ¿no? Le pone su nombre, ¿no? Y para encontrarse fácilmente. Fíjate, no te compliques. Si tu archivo empaquetado se llama data, este podría llamarse data nuevamente. O podría llamarse, o podría tener el nombre original que le diste. O sea, no hay problema si repites nuevamente el nombre. Aquí, fíjate, aquí le voy a poner el nombre data. O sea, este nombrecito lo voy a volver a poner acá, para no llenarme de nombres y tener siempre el mismo nombre. A ver, en vez de ese 10 le digo, no, te vas a llamar data. Data. ¿Listo? Siguiente. A ver, lean esto, base de datos. Ya, dice, nombre del archivo donde está almacenada la copia de la base de datos. ¿Qué cosa estoy buscando? El archivo data, ¿no es cierto? ¿Y dónde está ubicado? La ruta donde está ubicado. Pica acá este botón que tiene unos puntitos. ¿Encontraste tu base de datos? Sí. Doble clic a este archivo. ¿Ya está? Dale siguiente. Restaurar. Listo. Luego de haber esperado este tiempo, debes haber llegado hasta aquí. Salió correctamente. Igual no te olvides que en el caso anterior, ten cuidado con el nombre, espacio en blanco. Trata de evitarlo para los trabajos. Dale a aceptar. ¿Listo? Y ya vamos a acabar. Espérense, todavía falta el último paso. ¿Listo? Fíjate, ¿qué base de datos es la que estás usando actualmente? S10. ¿Cuál es la que debería utilizar? Data. Pica acá este icono que tiene una carita. El icono de la carita. Pícale. ¿Esta ventana ya la habías visto antes o no? Dale detalles. ¿Qué base de datos es la que quiero cargar? ¿Está data o no? Data. Y dale a aceptar. Y espérate por un momento. Espérate un momento que aparezca. Listo. Cuando vuelve a aparecer esta ventana y tú ves que ya está cargada tu base de datos data, ya cierra esta ventana. Ya te puedes ir a presupuesto. Ya te puedes ir a datos generales
y va a estar actualizada tu información. Ahí está tu información actualizada. Entonces, así se genera la copia de seguridad y se restauran las bases de datos. ¿Sí? En el siguiente video vamos a ver cómo podemos exportar no toda una base de datos, sino un presupuesto específico, que no es más que llevarte un pedacito de la base de datos. ¿Ya? Entonces,